Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y en esta ocasión quisiera compartir la segunda parte de esta entrega sobre la interpretación de la Biblia. En este caso vamos a abordar un poquito algunos ejemplos acerca de cómo es que la Biblia interpreta la Biblia, pero también cómo es que los padres de la iglesia, los primeros cristianos de la iglesia, interpretaban la Biblia, y vamos a ver que esto es de un modo mucho más lógico y armonioso con la interpretación que la Iglesia Católica tiene de la Biblia y no como lo interpretan en general todos los protestantes. Vamos a ello luego de la introducción. En el video anterior habíamos estado hablando acerca de algunos versículos de la Biblia que nos daban un poco a entender que la Biblia tenía un sentido espiritual, que la ley era espiritual y que debía interpretarse en un sentido espiritual y no solamente en un sentido literal como enseñan mayormente los hermanos separados o los evangélicos. Entonces, habíamos mostrado un poco lo que era la alegoría, que era la interpretación literal, que eran las parábolas, para mostrar que son dos formas de encontrar en el mismo texto significados que se complementan. Unos en muchas ocasiones con una orientación netamente histórica, relatando algún hecho o mandamiento, y el otro sentido de ese mismo pasaje que muchas veces apunta a una realidad futura, trascendental o incluso eterna, como puede ser alguna descripción de Dios. Entonces lo que vamos a hacer en este video es mostrar ejemplos del uso de la alegoría en la misma Biblia para probar que no están acotados a pasajes específicos, como enseñan, no digo todos, pero sí muchos de los evangélicos, y que debe entenderse más bien todo el Antiguo Testamento en un sentido también alegórico, además del sentido espiritual, tal como lo enseña el Catecismo, que luego lo vamos a citar, lo tengo acá, en su momento vamos a citar las porciones. Vamos entonces a considerar el primero de los ejemplos. Habíamos visto en la semana pasada, en el video anterior, se los dejo aquí para que lo puedan ver si quieren, acerca de el Señor Jesucristo y su prefiguración en el Antiguo Testamento en algunos de los pasajes, y también como hablaba acerca de los ministros, el sostén de los ministros, hablaba acerca de Moisés, hablaba acerca de que Moisés era figura en algunos aspectos de Cristo, hablaba también de la creación, que muchos de los aspectos de la creación son figura de Cristo. Hoy vamos a avanzar un poquito más también sobre el tema del culto, cómo es que el culto del Antiguo Testamento prefiguraba elementos del culto actual de la Iglesia Católica. Vamos entonces a ver que hay hechos, lugares que prefiguran las realidades de Jesucristo. Por ejemplo, tenemos en Romanos 5:14. Romanos 5:14 dice: con todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no cometieron una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Y aquí Pablo está confesando que aquel Adán es figura del que había de venir. Pero los protestantes se quedan con esa figura y no entienden que el pasaje entero tiene un contexto de interpretación alegórica y que aquella Eva puede entenderse también como la iglesia, que es la esposa de Cristo, o incluso también como María, la madre de los vivientes, porque como aquella primera Eva fue madre de los vivientes según la carne, María es la madre de los vivientes según espíritu, tal como lo enseñan varios padres de la iglesia, que ya hemos visto eso en videos anteriores. También María, por ejemplo, se la compara en muchos casos como el huerto del Edén del que fue tomado y dio y produjo, por así decirlo, a aquel primer Adán. Así como aquel primer huerto produjo al primer Adán, luego tenemos al segundo huerto, que es la Virgen María, que produce de su seno, de su vientre sale el segundo Adán. Y entonces son un montón de sentidos de interpretación alegórica que la iglesia primitiva había recibido de los apóstoles, que no están en conocimiento
de los hermanos separados, porque como decimos, los hermanos separados tratan de andar pidiéndole permiso a la Escritura y solamente se limitan a lo que la Escritura del Nuevo Testamento diga acerca de la interpretación alegórica de algún pasaje del Antiguo Testamento, y no entienden que todo el Antiguo Testamento tiene una interpretación alegórica, además de una interpretación literal, y que justamente en esa interpretación alegórica es donde, por ejemplo, están todos los sacramentos de la Iglesia Católica, que tanto son rechazados por los protestantes. Tenemos también, por ejemplo, allí en el libro de Génesis, que se nos relata, por ejemplo, al primer Israel, al primer Jacob, ¿no? Y tenemos que el Nuevo Testamento le llama a Cristo el nuevo Israel. Le llama también a la iglesia el nuevo Israel. Le llama el verdadero Isaac, prefigurado allí en el sacrificio que Abraham intentó realizar sobre su hijo Isaac, prefigurando a Abraham, prefigurando al Padre, y Isaac prefigurando a Jesucristo. Le llama al verdadero José, o se entiende al verdadero José, porque como aquel José, el más santo de los hermanos, fue vendido y traicionado por los hermanos, pero exaltado por el faraón, figura del Padre, y luego sus hermanos vinieron a ser siervos de él, así también Cristo, que fue traicionado y muerto por sus hermanos judíos, hermanos de sangre, digamos, por así decirlo, los judíos, y fue exaltado por el Padre, y toda rodilla se tuvo que doblar delante de él y se tendrá que doblar delante de él. Y tenemos así un montón de figuras allí en el libro de Génesis, y Cristo mismo nos confirma esto allí en Lucas capítulo 24, verso 27. Dice el evangelista Lucas, hablando de Jesús enseñándole a los discípulos de Emaús: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Y qué está enseñando el Señor Jesucristo acá? Que todo el Antiguo Testamento, no solo Moisés, sino desde Moisés, siguiendo por los salmos, siguiendo por los profetas, siguiendo por los libros históricos, está todo el Antiguo Testamento lleno de referencias alegóricas a Cristo, a su iglesia, a los sacramentos de la iglesia. Tenemos también que los animales de la Biblia y las historias o los mandamientos sobre los animales de la Biblia del Antiguo Testamento prefiguran hechos, conductas, personas, liturgias, sacramentos. Por ejemplo, dice 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y esto se puede estar refiriendo a varias cosas, pero el pasaje del cual está tomando el apóstol Pablo para referirse tiene que ver con un mandamiento en donde Dios prohibía que se unieran en yugo para tirar del arado a un buey con un asno, como vamos a ver enseguida en las enseñanzas de los padres de la iglesia. Y aquí Pablo, en un contexto tal vez matrimonial o tal vez laboral, dice: el creyente no debe atarse bajo un mismo yugo para trabajar en la viña del Señor, porque dice no tiene comunión la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia. Por eso está interpretando alegóricamente aquel mandamiento de no tener un buey atado en un yugo al cuello de un asno, y lo está diciendo acerca de la iglesia, lo está diciendo acerca de las personas, acerca de si se les permite o no casarse con los incrédulos. De esta manera, notemos que Pablo es una de las personas que más uso hace de la alegoría en el Antiguo Testamento para establecer incluso doctrina, cosa que acá los hermanos separados muchas veces toman mucha distancia de los católicos, porque ellos aceptan el uso de las alegorías en algunos casos, pero te dicen no se puede establecer doctrina de una parábola, o no se puede establecer doctrina de una alegoría. Y ahí es donde comienzan a tomar distancia de los padres de la iglesia y de los apóstoles, que sí establecían doctrina a partir de parábolas y de alegorías. Porque para ellos, para los padres de la iglesia y los apóstoles, la alegoría formaba parte integral de la interpretación de la Biblia, porque así se los enseñó Cristo, tal como lo leímos en Lucas capítulo 24, verso 27, que les mostró a los discípulos de Emaús y luego durante esos 40 días siguientes a toda la iglesia antes de ser glorificado y llevado al cielo. Les mostró una y otra vez a lo largo de toda la escritura cómo debían interpretarla y cómo debían encontrar un sentido literal
perdón, un sentido espiritual en la escritura del Antiguo Testamento. Y no solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, como vamos a ver también más adelante en este video. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, verso 20 al 21. En otro tiempo incrédulos, cuando en tiempo de Noé les esperaba Dios pacientemente, mientras se construía el arca, en ella unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Esto era figura del bautismo que ahora os salva, no por quitar la suciedad del cuerpo, sino por pedir firmemente a Dios una conciencia buena por la resurrección de Jesucristo. Y aquí el apóstol Pedro está haciendo uso de una alegoría de allí del libro de Génesis, tomando en un sentido alegórico el arca de Noé. El arca de Noé. Para hablar acerca de ¿qué? De un sacramento. El sacramento del bautismo. La Iglesia Católica enseña que el bautismo es el comienzo de la salvación del creyente. Esa salvación se profundiza, se perfecciona y se sostiene por el sacramento de la Eucaristía. Y tiene otros sacramentos que también colaboran con la salvación, porque los sacramentos fueron dados justamente para la salvación del alma. Pero el comienzo de la salvación de la persona es en el bautismo. Y aquí Pedro está confesando explícitamente que el bautismo salva. Y esto es totalmente contrario a la doctrina de los hermanos separados. Incluso aquellos protestantes reformados que entienden que el bautismo puede ser hecho para los infantes, porque el bautismo es la iniciación al pueblo cristiano. Aún así, ellos no creen que el bautismo salva. Ellos creen que recién en el sacramento de levantar la mano, porque aunque no lo sepan ellos, para ellos eso es un sacramento. Porque ellos levantan la mano y en ese momento se produce la salvación de la persona porque entró Cristo en el corazón. O el sacramento de recibir a Cristo por la oración del pecador. Porque para ellos eso es un sacramento, aunque no lo reconocen con ese nombre. Porque esa oración, ese acto externo, para ellos produce un acto interno. O el sacramento del repita conmigo esta oración, que cuando la persona no sabe ni cómo orar, los pastores agarran y ellos dicen una oración y le van pidiendo a la persona que supuestamente se está convirtiendo que haga paso por paso repitiendo esa oración que está diciendo el pastor. Y luego de terminar de decir esa oración, luego de terminar de decir el amén, el pastor va a considerar a esa persona como salvada. ¿Por qué? Porque hizo la oración. Entonces el sacramento de la oración repetida, que ni siquiera fue oración propia, sino la repetición de una oración ajena, que tanto critican eso después a los católicos, como repetimos nosotros oraciones ajenas, pero ellos hacen la oración que hizo el pastor y la repiten y creen que eso fue el momento en la que la persona recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo entró, lo selló, lo regeneró, etc. De manera que ellos sí creen en el sacramento de la salvación y de la regeneración, pero lo asignan a diferentes momentos. La Iglesia Católica, al igual que los apóstoles y la Iglesia primitiva, asignan el momento de la regeneración al bautismo. Y aquí Pedro explícitamente está diciendo que, alegóricamente interpretando el pasaje del diluvio, en donde esas 8 personas fueron salvadas por medio del agua, eso es figura del bautismo que ahora nos salva. Así lo dice Pedro. Esto era una figura del bautismo que ahora nos salva. Así que para los protestantes que creen que se salvan con la regeneración de levantar la mano, sepan que la Biblia enseña que el bautismo es el comienzo de la salvación del creyente. Figura de la regeneración y del baño en el agua. ¿Por qué? Porque acá está diciendo explícitamente que la persona no se salva porque haya lavado su cuerpo en el bautismo, porque recordemos que en el siglo I los bautismos eran mayormente por inmersión. Aceptaban el bautismo derramando agua en la cabeza, pero esa no era la regla. Entonces, ellos decían no porque se lave el cuerpo esa persona es regenerada, sino que el lavado del cuerpo es figura de que se está limpiando la conciencia de esa persona, de que se está lavando de esa persona, como lo dice Tito 3:5, que somos salvos no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por la misericordia de Dios, por el lavamiento y la regeneración. ¿De qué? Del bautismo en el Espíritu Santo. Hechos acontecidos a las personas del Antiguo Testamento son figura de la pasión de Cristo. Dice Romanos 15:3 al 4.
Pues tampoco Cristo buscó su complacencia. Antes bien, como está escrito, los ultrajes de los que te ultrajan cayeron sobre mí. Porque estas cosas que ya están escritas fueron escritas para nuestra enseñanza, con el fin de que mantengamos la esperanza mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras. Es muy interesante este pasaje, porque si nosotros tuviéramos que interpretar literalmente el Antiguo Testamento, no tiene sentido lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, porque Pablo no está diciendo de la interpretación literal del Antiguo Testamento que representa una consolación para nosotros, sino de la interpretación tipológica y alegórica. Porque acá está diciendo que David, en sus sufrimientos, en las propias pasiones y persecuciones, que me refiero a pasiones en el sentido de persecuciones, no de sufrimientos, no pasiones de pasiones malsanas. David tuvo su propia pasión, ¿sí? Su propia persecución de parte de Saúl y de otros tantos enemigos. Y dice, como me ultrajaban a mí, tus enemigos, oh Dios, que te ultrajaban a ti, me ultrajaban a mí. Y acá dice Pablo que esto mismo es figura de lo que le ocurrió a Cristo y es figura de lo que nos ocurre a nosotros los creyentes. De manera que interpretando alegóricamente el Antiguo Testamento, encontramos consuelo para nosotros. Dice, Cristo no buscó su complacencia. Y dice que de él está escrito, antes bien, como está escrito, los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí. Es decir, los que insultaban a Dios terminaron insultándolo a Cristo. Y Pablo dice que ese pasaje es consolador para la iglesia. Consolación para nosotros. Entonces, está interpretando alegóricamente un pasaje del Antiguo Testamento para aplicarlo a Cristo y para aplicarlo a la iglesia. David es figura de Cristo, José es traicionado por sus hermanos y vendido para ser exaltado, Job es el varón de dolores por excelencia. Hay hechos históricos que prefiguran a la iglesia, por ejemplo, dice 1 Corintios 10, 5 al 6. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y les dejo aquí una captura de pantalla del video que hice donde explicaba más en profundidad este versículo en relación a la Eucaristía, donde les muestro que el hecho de que Israel que hubiera pasado el mar, cruzado el mar, figura del bautismo, y que estuviera siendo protegido y que tuvieran que caminar siguiendo la nube, figura del bautismo del Espíritu Santo, eso era figura de aquellos cristianos que habiendo pasado por las aguas del bautismo y habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, caminaban por el desierto indignamente, y dice que así como Dios mató y no se agradó a los que indignamente caminaron en el desierto, tampoco se agrada de los que en la iglesia caminan indignamente, y dice que muchos están debilitados, otros enfermos, y algunos ya Dios se los llevó a su presencia, porque dice otros ya duermen. Los sacramentos son prefigurados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tomemos el bautismo. Podemos añadir el cruce del Mar Rojo como figura del bautismo. Uno de los tantos pasajes que lo dicen y lo explican es el que acabamos de mencionar arriba, de 1 Corintios 10, 5 al 6. El arca de Noé es figura del bautismo y de su salvación, como ya enseñamos en el pasaje de 2 de Pedro. Los lavamientos levíticos son figuras de la purificación que produce la regeneración en el bautismo, como ya mencionamos en Tito 3:5. La creación figura o prefigura el bautismo y su regeneración. Lo tenemos allí en Génesis capítulo 1, en donde lo que estaba desordenado y vacío, vino el Espíritu Santo en forma de paloma o prefigurado por una paloma y moviéndose sobre las aguas, dice que comenzó a producir una creación nueva, ordenada y llena de vida, tal como lo que hace el bautismo de la Iglesia Católica, que lo que está vacío y desordenado, desciende el Espíritu Santo sobre las aguas santificadas para producir la vida de la regeneración. Naamán el sirio, él, el leproso, extranjero, aborrecido por los judíos, por la fe de la predicación de una niña, esclava, sirvienta, fue al río Jordán, por consejo también,
de un profeta y le dijo: lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será limpia como la de un niño. Y fue así. Naamán el sirio, por obediencia y por fe, fue y se sumergió en el Jordán, lavándose y quitando su inmundicia, la lepra, figura de la regeneración bautismal que produce el bautismo de la Iglesia Católica. Tenemos también el sacramento de la Eucaristía, prefigurado en el Antiguo Testamento. Melquisedec, al partir el pan y el vino con Abraham, figura de Cristo compartiendo el pan y vino, su propio cuerpo, con los hijos de Abraham, esto es, la Iglesia. El agua y el maná en el desierto, figura de la Eucaristía, de la sangre y del pan transfigurados o transformados en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, transubstanciados. El árbol de la vida también en el huerto del Edén, figura de la Eucaristía. Tenemos también el sacerdocio levítico, que prefiguraba el sacerdocio de la Iglesia. Y acá también los evangélicos estos sí creen que hay una prefiguración, pero la entienden completamente mal, porque la entienden como una prefiguración sin sacramentos y no se dan cuenta de todas las otras cosas que habíamos venido enseñando acerca de la prefiguración de los sacramentos en el Antiguo Testamento. Tenemos que los sacrificios prefiguraban el sacramento, algunos sacrificios prefiguraban el sacramento de la reconciliación o de la restauración o de la confesión de los pecados, como los que tenemos allí en Números capítulo 4 y 5. Pero ¿qué dicen los padres de la Iglesia? Porque hemos puesto algunos ejemplos, unos pocos, seguramente hay muchos más. El tiempo no siempre alcanza para ponernos a todos, pero ¿qué dicen los padres de la Iglesia acerca de cómo interpretar la Biblia? ¿Dicen lo mismo que estoy diciendo yo o dicen lo mismo que están diciendo los hermanos separados, que hay que entender la Biblia de forma literal y solo bajo ciertas circunstancias entenderla alegóricamente cuando el sentido literal sea un absurdo? Bueno, vamos a ver qué enseñan los padres de la Iglesia. Dice San Juan Crisóstomo, también en un libro que se lo conoce como Pseudo Crisóstomo, es Opus Imperfectum, en su comentario de Mateo, homilía 17. Santo es el bautismo, la gracia que se concede por medio del sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y otras del mismo orden. Los misterios de la verdad son perlas, porque así como las perlas cuando éstas están en las conchas se encuentran en lo profundo del mar, así los misterios divinos se encuentran en la profundidad del sentido de las Sagradas Escrituras. Entendamos este sentido profundo de las Sagradas Escrituras como el sentido espiritual, alegórico y prefigurativo, tipológico del Antiguo Testamento. Y está diciendo, los sacramentos no se entienden a simple vista, son misterios, son cosas sagradas, cosas que Dios no ha dejado a los duros e incircuncisos de corazón, a los duros e incircuncisos de oído, a los duros e incircuncisos de vista. A ellos se los ha reservado para que no lo entiendan. Pero para los que tienen el oído dócil y la vista dócil y el corazón dispuesto a aceptar la verdad y recibir con mansedumbre la enseñanza de los padres de la Iglesia, para ellos aquellos misterios divinos encierran aquellas hermosas enseñanzas que son los sacramentos de la Iglesia Católica. Dice San Dionisio Areopagita, obispo de Atenas, si no me falla la memoria, discípulo del apóstol San Pablo, puesto en el obispado por el mismo apóstol San Pablo. Él escribió un libro acerca de los nombres de Dios y dice así: en efecto, al igual que si la razón idea a la misma alma de forma corporal y le aplica partes corporales a algo que carece de ellas, es decir, el alma carece de partes, y mucho más de partes corporales. Pensamos que las partes que se le aplican no corresponden con propiedad al alma, que carece de partes, y usando de los nombres de las partes del cuerpo como símbolos de sus potencias, llamamos cabeza a la inteligencia, a la opinión, cuello, por estar en medio de la razón y la irreflexión, al pecho a la ira, estómago a la pasión, y piernas y pies a la naturaleza. Así, con mayor razón, cuando se trata de aquel que es superior a toda diferencia de formas y figuras,
es necesario que usemos de alegorías sagradas y místicas y adaptadas a Dios. Dice también San Dionisio de Areopagita, escribiendo una carta al obispo Tito, otro discípulo del apóstol Pablo, que sí tenemos las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Tito. Dice San Dionisio de Areopagita, obispo de Atenas, escribiéndole al obispo Tito: por cierto, he pensado que era conveniente que yo te explicara lo mejor que pudiera a ti y a otros la gran variedad de símbolos sagrados con que se representan los misterios de Dios. Y recordemos, los misterios de Dios es un nombre propio que tienen los sacramentos. ¿Sí? Los misterios de Dios en la Biblia se traducen como mysterion. Y estos mysterium, la Biblia latina los traduce como sacramento. Y nosotros en el español, en las Biblias católicas, los traducimos como sacramento. Entonces, sacramento y misterio es la misma palabra y procede de la palabra griega mysterion. Misterio o misterión, no sé cómo se pronunciará. Entonces, la gran variedad de símbolos sagrados con que se representan los sacramentos de Dios. Pues, si no se entiende su simbolismo, ¿no son invenciones de una increíble y monstruosa fantasía? Qué increíble me parece, hermanos, que San Dionisio de Areopagita ya tuviera que luchar en el primer siglo y Tito también tuviera que luchar en el primer siglo con personas que no entendían los sacramentos de Dios y acusaba a la Iglesia Católica de estar enseñando monstruosidades y banalidades y cosas inventadas por ellos. De eso acusaba a la Iglesia Católica en el siglo I, de decir que los misterios o sacramentos escondidos en la interpretación alegórica del Antiguo Testamento eran invenciones monstruosas. Por ejemplo, dice San Dionisio de Areopagita, se representa la generación divina supresencial como emanación de las entrañas de Dios, imaginando en forma corporal a Dios, y al Verbo como un soplo de aire que sale de un corazón humano, y al Espíritu como aliento expirado de la boca. También se celebra al seno divino que engendra al Hijo de Dios, al igual que sucede en nuestro cuerpo. O se toman para representar estos misterios las plantas y ciertos árboles, y también las fuentes que emanan agua, y los focos de resplandores de luz, y otras alegorías sagradas que pretenden explicar los misterios o sacramentos supresenciales de Dios. Como dijimos, el Antiguo Testamento contiene la enseñanza de todos los sacramentos de la Iglesia Católica. Pero cuando un protestante venga y te diga, ¿dónde están los sacramentos de la Iglesia Católica? ¿Dónde está el sacramento de la reconciliación? ¿Dónde está el sacramento del matrimonio? Bueno, la Biblia dice que el matrimonio es un misterio. Y por ser misterio es sacramento. Porque esa es la palabra traducida del griego al latín y del latín al español. ¿Y dónde está el sacramento de la extrema unción? Bueno, allí está en Santiago capítulo 5. ¿Y dónde está? Bueno, en todo el Antiguo Testamento, como estamos mostrando a lo largo de este video. Los sacramentos de la Iglesia Católica no son un invento de la Iglesia. Son un invento de Dios, plasmados en el Antiguo Testamento, pero reservados para los de oído dócil y no para los protestantes, que son todo lo contrario de oído dócil. Sigue diciendo también en su carta a Tito, y todas las otras sagradas escrituras que son atrevidas representaciones de Dios y que pretenden esclarecer sus sacramentos. Multiplican y hacen divisible lo único e indivisible y son representaciones y formas diversas de lo que carece de forma y figura, de manera que si pudiéramos ver la hermosura que encierran dentro, podríamos descubrir en todas ellas los misterios o sacramentos de Dios que contienen una gran luz teológica. Por esto, los hermanos separados no entienden la teología católica, porque no tienen esa gran luz teológica, están en tinieblas teológicas. Dice San Ireneo, y este pasaje que voy a citarles ahora es un pasaje que los hermanos separados tal vez, sobre todo aquellos que se dicen apologistas y que pretenden utilizar a la patrística para decir que los padres de la iglesia no eran católicos, y te van a citar tal vez citas como estas. San Ireneo, en su escrito contra las herejías, libro 1, capítulo 3, versículo 6. Dice, enseñan todas estas vaciedades acerca de su pléroma y la plasmación de todas las cosas, tratando de adaptar
aquellas cosas que han sido bien dichas a las que ellos inventaron mal por sí mismos. Y no solo toman de los evangelios y de las cartas apostólicas los argumentos para sus doctrinas, trastocando su interpretación y adulterando su exégesis, sino también de la ley y los profetas, como estos narran muchas parábolas y alegorías y otros dichos que se prestan a ser arrastrados en cualquier sentido. Ellos acomodan su ambigüedad a sus invenciones por medio de exégesis dolosas, es decir, culpables, mal hechas de forma intencional. De esta manera mantienen en cautiverio lejos de la verdad a quienes no mantienen una fe firme en el único Padre omnipotente y en Jesucristo, el Hijo único de Dios. Y los protestantes te van a sacar a relucir que ¿ves? Acá te dice San Ireneo que la interpretación alegórica se presta para la imaginería, entonces no debemos usarla, pero no es lo que dice San Ireneo. San Ireneo está diciendo que estos herejes, dicho sea de paso, eran los docetas y los gnósticos. Ellos entonces torcían no solo el sentido alegórico, sino también la interpretación literal y su exégesis. Porque fíjense que dice, en primer lugar, dice, trastocando su interpretación y adulterando su exégesis. Pero los protestantes dicen, la alegoría es peligrosa, entonces no debemos usarla porque se presta para la imaginación y que sea trastocada. Pero también dice lo mismo de la interpretación literal y la exégesis, que es el sistema de interpretación que prefieren los hermanos separados. Entonces, por miedo a que pueda ser malinterpretado y de que se preste algo para la mala interpretación, ¿vamos a dejar de usarlo? No. La diferencia, ¿quién la hace? El Espíritu Santo, que guía a los exégetas de la Iglesia Católica, que guía a los padres de la Iglesia con su santa luz espiritual para interpretar correctamente tanto el sentido literal como el sentido alegórico de las Escrituras. Y a los que carecen de esa luz, y bueno, ya van 100.000 denominaciones distintas, cada uno con su propia interpretación. ¿Por qué? Porque a pesar de que se digan cristianos y que digan recibir el Espíritu Santo y que digan ser la Iglesia de Cristo, carecen de la luz teológica que da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se desagrada de ellos, como hierbas malas, hierbas que no plantó Dios en su huerto, sino que las plantó el enemigo. Pero vamos a ir un poco más allá, porque no solamente voy a ser yo el que diga lo que San Ireneo está reprobando la interpretación literal y la interpretación alegórica de los herejes, sino que también es el mismo San Ireneo el que está diciendo y reafirmando que la Biblia tiene que tener un sentido literal y alegórico. Dice, esta vez no en el libro 1, sino en el libro 2 de su Contra los herejes, capítulo 30, verso 10. También dicen, los herejes también dicen que él sufrió el 12º mes, pues según ellos la pasión tuvo lugar después de 1 año de la predicación tras su bautismo. Y para probarlo, fuerzan el texto del profeta que escribió para proclamar el año de gracia y del Señor y el día de la retribución. Cita de Isaías 61 y de Lucas 4. Pero esos ciegos que pretenden haber llegado a las profundidades del abismo, no saben a qué llama Isaías el año de gracia y del Señor y día de la retribución, porque ni se refiere a un día de 12 horas, ni a un año de 12 meses, pues los profetas muchas veces hablaron en parábolas y alegorías, y no en sentido literal que captan los oídos, como ellos mismos confiesan. ¿Qué está diciendo San Ireneo aquí? Que los herejes del primer siglo confesaban que la Biblia debía interpretarse de forma literal y torcían el sentido alegórico y se inventaban un montón de cosas, pero decían básicamente las mismas cosas que dicen los herejes del día de hoy. La Biblia debe interpretarse literalmente. Así denuncia San Ireneo a los herejes. Dice, y no en el sentido literal como ellos mismos confiesan. También responde a los herejes sobre este mismo tema en el libro 5, capítulo 3, verso 3, de también este libro Contra los herejes. Dice, pues él mismo no se atreve a blasfemar abiertamente contra su Señor,
sino que desde el principio sedujo al hombre por medio de la serpiente, escondiéndose del Señor. Bien escribió Justino que antes de la venida del Señor, se refiere a San Justino mártir, que antes de la venida del Señor, Satanás nunca se había atrevido a blasfemar contra Dios, pues ignoraba sobre su condenación, ya que los profetas habían hablado de él en parábolas y alegorías. Y no es este el único padre de la iglesia que dice que la razón de ser, de haber escondido en el Antiguo Testamento la interpretación alegórica de lo que él habría de hacer, de lo que Dios habría de hacer luego de la venida de Cristo, es para esconder de Satanás el propósito de todas las cosas. Satanás, dice la Biblia, dice San Ireneo, que no conocía acerca de su condenación. Como también algo similar dice San Ignacio de Antioquía, que habla acerca del nacimiento virginal de Jesucristo y ese parto lleno de milagros, porque no fue un parto común y corriente, fue un parto sobrenatural que dejó intacta a la Virgen María para que ella fuera la perpetua Virgen. Y dice, le fue oculto a Satanás lo que Dios haría respecto del milagro de María y su nacimiento, y el nacimiento de Jesucristo sobrenatural. Confiesa San Ireneo que el sentido de la escritura literal no es el único sentido, sino que contiene, oculto de Satanás y de los incrédulos evangélicos y de los incrédulos judíos, el sentido espiritual de lo que Dios hará y está haciendo en la Iglesia Católica y lo que hará en el cielo. Y contiene, como también confesaba Dionisio de Areopagita, representaciones, prefiguraciones y alegorías acerca de los misterios y los sacramentos que transfieren y comunican la vida eterna de Dios a los creyentes de la Iglesia. Dice también Clemente de Alejandría en su libro segundo de Estromata, capítulo 18. La misma ley prescribe, no pondrás bozal al buey que trilla. Cita de Deuteronomio 25:4, porque también es necesario considerar digno del alimento al obrero. Mateo capítulo 10, versículo 10. Y ya habíamos mencionado en el video anterior, se los recuerdo, que este pasaje era una interpretación alegórica del Antiguo Testamento para hacer la doctrina de las ofrendas de la iglesia hacia los ministros de la iglesia. Una vez más, Pablo haciendo doctrina a partir de un buey. Decime qué protestante va a sacar doctrina de un buey al que se le prohíbe poner un pedazo de cuero o un pedazo de tela en la boca. ¿Qué protestante va a entender que eso es interpretación alegórica? Ah, ya sé quién. Los pentecostales. Y todos los pastorcetes esos que no se dedican a otra cosa sino a sacarle la plata a las pobres ovejas ignorantes o cabras ignorantes, y no lo digo en sentido despectivo, sino con lástima, con tristeza, ignorantes de cuál es el sentido completo, pleno de la Biblia transmitido por los apóstoles y la Iglesia Católica. Dice también San Clemente de Alejandría, en el capítulo 94 de Estromata 2, en el capítulo 18 de Estromata 2. Además prohíbe uncir un buey y un asno a la vez para labrar la tierra. Deuteronomio 22:10. Quizás apuntando a la disparidad de los animales. Recordemos que el buey era un animal puro y el asno un animal impuro. Pero, dice Clemente, mostrando al mismo tiempo a no cometer una injusticia ni a poner bajo el yugo cristiano a ningún hombre diferente de nosotros, cuando no se le puede imputar otra cosa que el ser de raza diversa, porque esto no constituye culpabilidad alguna, ni maldad, ni consecuencia, ni una falta. ¿Y qué está enseñando Clemente de Alejandría? Que del tema del yugo, tal como lo habíamos interpretado con la enseñanza de Pablo, es a no mezclar en la labranza de la tierra a un creyente, animal puro, con un incrédulo, animal impuro. Y ahí están queriendo los católicos juntarse con los animales impuros de los evangélicos. Ahí están queriendo ellos unirse en yugo desigual. Y se casan los católicos con las evangélicas y las evangélicas con y las católicas con los evangélicos o con los incrédulos. No se unan en yugo desigual. Dios, a partir de los asnos y de los
Bueyes nos ha dicho, confirmado por el apóstol Pablo y los padres de la iglesia, que no debemos unirnos en yugo desigual. Dice también, a mí me parece también que la alegoría de la que estaba hablando significa que no se debe admitir a la agricultura del verbo al puro y al impuro igualmente, al fiel y al infiel. Porque uno, el buey, es animal puro, pero el asno es contado entre los impuros. Y nos remite a Levítico capítulo 11. Clemente de Alejandría, en su escrito El Pedagogo, libro 3, mas también que no pueden comerse milanos o alucón de veloces alas o águila, dando a entender que no se acerquen a quienes pretenden ganarse la vida por medio de la rapiña. También se sirve de la alegoría para otros ejemplos. Así pues, ¿con quiénes debemos relacionarnos? Con los justos. Insiste de nuevo alegóricamente. Porque todo lo que tiene la uña hendida en dos y que rumia es puro, pues la uña hendida simboliza la justicia, la de la balanza de platos iguales, que rumia el alimento propio de la justicia, es decir, el logos que entra desde afuera. Dice Orígenes contra Celso, libro primero. Digamos pues, primeramente, haber sido muchos los profetas que de 1000 modos predijeron las cosas de Cristo, unos por expresiones enigmáticas, otros por alegorías, o de otro modo, y algunos también con palabras propias. Y palabras propias puede referirse al sentido literal o a algún otro género que esté teniendo en mente Orígenes. Dice Orígenes, también en su escrito contra Celso, libro 7. Ahora bien, todo aquello que los oyentes era bien entendieran inmediatamente, pues era parte de la corrección de sus costumbres, lo dijeron conforme a la voluntad de Dios, sin velo de ninguna clase. Lo misterioso, empero, lo que es objeto de contemplación y teoría, que va más allá de lo que puede oír el vulgo, lo expresaron por medio de enigmas y alegorías, las que se llaman discursos oscuros, parábolas y proverbios. Les recuerdo que al principio del video de la semana pasada les enseñaba que los proverbios, las parábolas y los discursos oscuros o los dichos oscuros o los enigmas eran una forma de alegoría y que los protestantes, y en esto ningún protestante se da cuenta, ninguno prácticamente, de que parábolas, proverbios, enigmas, dichos oscuros y las cosas que están escritas en ese sentido son una referencia a la interpretación alegórica. Sigue diciendo Orígenes. De este modo, los que no rehuyen el esfuerzo, sino que soportan todo esfuerzo por amor de la virtud y la verdad, lo examinan y hallan su sentido, y habiéndolo hallado, lo aplican según pide la razón. Orígenes, una vez más, enseñando que el Antiguo Testamento tiene un sentido alegórico, y no solamente el Antiguo Testamento, sino vamos a ver un poco más adelante en el video que también confiesan que partes del Nuevo Testamento también se deben interpretar espiritualmente, además de literalmente. Dice Orígenes, escribiendo sus homilías acerca del Génesis: si uno quiere oír y entender estas cosas solo en su significación literal, debe ponerse a la escucha de los judíos más que de los cristianos. Pero si quiere ser cristiano y discípulo de Pablo, óigale decir que la ley es espiritual. Voy a repetir esto, pero cambiándolo un poquito para poner el nombre actualizado. Si uno quiere oír y entender estas cosas solo en su significado literal, póngase a escuchar a los protestantes más que a los cristianos. Pero si quiere ser cristiano y discípulo de Pablo, óigale decir que la ley es espiritual. Y cuando habla de Abraham, de su mujer y de sus hijos, escúchele declarar que estas cosas son alegóricas. Y si cualquiera de nosotros no puede descubrir con facilidad de qué tipo de alegoría se trata, ore para que sea descorrido el velo de su corazón, si hay quien se esfuerza por convertirse al Señor, porque el Señor es el Espíritu, que Él mismo quite el velo de la letra y abra la luz del Espíritu, y así podamos decir
que contemplando a rostro descubierto la gloria del Señor, seamos transformados por la misma imagen de gloria y gloria, como por el Espíritu del Señor. Sigue diciendo Orígenes contra Celso en el libro séptimo: nosotros afirmamos que la ley tiene un doble sentido, el literal y el espiritual, lo cual fue enseñado ya por algunos de nuestros predecesores. Antes de seguir con la cita de Orígenes, y para aquellos que no conocen o tal vez están pensando que la Iglesia Católica no enseña esto mismo, estoy citando del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 115. Según una antigua tradición, se puede distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. Bien, esto tiene que ver con una profundización de cómo son los distintos estilos del sentido literal, así como también tenemos del sentido espiritual, así como también tenemos distintas formas de escritura en el sentido literal. Tenemos la prosa, tenemos la poesía. También hay distintos estilos dentro del sentido espiritual. Ahora, ¿qué dice el catecismo? Lo mismo que Orígenes enseña en el siglo II, diciendo que ya antes de él había quienes enseñaban esto de esta manera. Y no lo tengo acá porque no me acordé de ponerlo, pero les invito a escuchar este video que les pongo acá, que es un tratado sobre interpretación bíblica escrito en el siglo I. Esta es la epístola de Bernabé. Y él enseña a interpretar el Antiguo Testamento espiritualmente. Y también afirma esto que vamos a enseñar acá, desde el siglo I, que la Escritura tiene un doble sentido, el literal y el espiritual. Dice también, contra Celso, dice: no somos nosotros mejores, sino el mismo Dios, hablando por uno de sus profetas, quien dice que la ley en sentido literal es juicios que no son buenos y mandamientos que no son buenos. En cambio, el sentido espiritual se dice en el mismo profeta, que habla de parte de Dios, que es juicios buenos y mandamientos buenos. El profeta no se contradice patentemente en un mismo pasaje, sino que el mismo Pablo, de acuerdo con esto, dijo que la letra, que equivale al sentido literal, mata, pero el espíritu, que es lo mismo que decir el sentido espiritual, vivifica. En efecto, se puede hallar en Pablo algo semejante a lo que algunos piensan que es contradictorio en él. Así, Ezequiel dice en un lugar: les di juicios que no eran buenos y mandamientos que no eran buenos, por lo cual no podrán tener vida en ellos. Y en otro lugar: les di juicios buenos y mandamientos buenos, por lo cual tendrán vida en ellos. La importante aclaración acá: quien quiera, como los protestantes, entender el sentido literal de forma exclusiva, con su sentido histórico, gramático y literal, y con pompas, bombos, platillos y moñitos, pero por más adorno que le quieras poner, ese sentido de interpretación de la Biblia no salva. No salva. Se requiere el sentido interpretativo alegórico para entender todos los sacramentos y las verdades de la Iglesia Católica, que son las que producen la salvación. Sigue diciendo Orígenes contra Celso: así también Pablo, cuando quiere atacar el sentido literal de la ley, dice: si el misterio de la muerte, grabado con letras en las piedras, se hizo con gloria hasta el punto de que los hijos de Israel no podían mirar al rostro de Moisés a causa de la gloria de aquel rostro que tenía que desvanecerse, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? 2 Corintios 3:7. Pero cuando se pone a admirar y a aceptar la ley, la llama espiritual diciendo: sabemos que la ley es espiritual. Romanos 7:14. Y la acepta con estas palabras: de suerte que la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Sigue Orígenes
en sus homilías en Éxodo. El apóstol Pablo, doctor de los gentiles en la fe y en la verdad, transmitió a la iglesia que él congregó de los gentiles cómo tenía que haberse con los libros de la ley que ella había recibido de otros y que le eran desconocidos y sobremanera extraños, de forma que, al recibir las tradiciones de otros y no teniendo experiencia de los principios de interpretación de las mismas, no anduviera sin saber qué hacer con un extraño instrumento en las manos. ¿Qué está diciendo acá? Que la iglesia recibió del apóstol Pablo cómo interpretar espiritual y alegóricamente el Antiguo Testamento, para que la iglesia no anduviera con la Biblia sin saber cómo interpretarla. Entonces, los evangélicos que desobedecen el magisterio de la Iglesia Católica, entonces no saben cómo interpretar la Biblia, terminan produciendo, como el resultado nos demuestra y nos da la razón, 100.000 interpretaciones diferentes de la Escritura, plasmado en 100.000 denominaciones diferentes. Por esta razón, el mismo Pablo nos da algunos ejemplos de interpretación para que nosotros hagamos de manera semejante en otros casos. Y sigo aclarando. Orígenes no creía que el apóstol Pablo hubiera agotado las alegorías del Antiguo Testamento al explicar las suyas en sus cartas, sino que nos ponía como ejemplos interpretativos del Antiguo Testamento para que interpretáramos del mismo modo el resto del Antiguo Testamento. Sigue diciendo, no vayamos a pensar que por usar unos criterios y unos instrumentos iguales a los de los judíos, somos discípulos de los judíos. En esto quiere Pablo que se distingan los discípulos de Cristo de los discípulos de la sinagoga, en que mostremos que la ley, por cuya mala inteligencia ellos no recibieron a Cristo, fue dada con buena razón a la iglesia para su instrucción mediante el sentido espiritual. Y dejo en el documento que luego entrego a los colaboradores del canal todo el resto de otros pasajes que voy a ir saltándome porque el tiempo no va a alcanzar, pero quiero leer sí algunos de San Agustín. San Agustín en sus obras apologéticas sobre la verdadera religión. Indaguemos dónde se halla la verdad que no viene y pasa, sino permanece para siempre, idéntica a sí misma, y cuál es el método para interpretar las alegorías. ¿Cuál es el método para interpretar las alegorías que nos ha revelado, según creemos, la sabiduría de Dios por el Espíritu Santo? Si podemos interpretar alegóricamente desde los acontecimientos externos más antiguos hasta los más recientes y extender la alegoría a las afecciones y naturaleza del alma y hasta la inmutable eternidad. Si unas significan hechos visibles, otras movimientos espirituales, otras la ley de la eternidad, y si en algunas se cifran todas estas cosas a la vez. Distingamos cuál es el objeto inalterable de la fe, si el histórico o temporal, o bien espiritual y eterno, a que debe adjuntarse toda interpretación de autoridad, y cuán útil es la fe de las cosas temporales para entender y conseguir las eternas, donde se halla la meta de las buenas acciones y la diferencia que hay entre la alegoría histórica y la alegoría del hecho, y la alegoría del discurso y la alegoría de los ritos sagrados, y cómo el estilo de las Santas Escrituras debe interpretarse según la propiedad de cada lengua, por tener ella sus modismos propios, que al pasar a otra parecen absurdos. Y me acuerdo y les recuerdo algo que dije en el video anterior sobre la interpretación, que los protestantes intentan entender la Biblia bajo las mismas reglas y pautas que se interpreta cualquier otro libro. Vayan al video, por favor, que les di. Acá les dejo la captura. Y se encontrarán que yo le cité, no me acuerdo si de este libro o de otro libro, que ellos dicen que debemos entender las cosas en sentido natural como se interpreta cualquier otro libro. Y la Biblia y los apóstoles y los discípulos de los apóstoles y los sucesores y la Iglesia Católica, los sucesores apostólicos que hay en la Iglesia Católica reconocen que no
hay tal cosa como que la Biblia es un libro que se interprete igual que los otros libros. Porque aquí nos enseña San Agustín, doctor de la Iglesia Católica, que al igual que hemos dicho acá, que el sentido alegórico tiene diferentes estilos, él también, San Agustín reconoció que tiene diferentes estilos, y que las Santas Escrituras deben interpretarse según ese sentido alegórico. ¿Sí? Que ese sentido alegórico, cuando intentamos aplicarlo a otros libros, agarremos cualquier libro, incluso un libro que sea un comentario bíblico, intentemos aplicar esas alegorías o esa forma de interpretar alegórica a cualquier otro libro y produce absurdos. Entonces, como para un protestante, el interpretar alegóricamente otros libros produce absurdos, para ese mismo protestante, el interpretar la Biblia alegóricamente resulta en un absurdo. Pero los sucesores apostólicos dicen, no, no es así. La Biblia es un libro espiritual. La Biblia es espiritual. La Biblia contiene mandamientos espirituales que no están presentes o no están visibles en el sentido literal. Entonces, para poder acceder a la Biblia, a la vida eterna y a entender las verdades y realidades de la Iglesia Católica, es necesaria una interpretación espiritual y alegórica de la Biblia, tal como lo enseñaron los apóstoles, Cristo y sus discípulos. También San Agustín, en obras apologéticas, en su libro de la utilidad de creer, esa parte de la Sagrada Escritura que se llama Antiguo Testamento, me refiero nuevamente a que todo el Antiguo Testamento se interpreta espiritualmente, se ofrece a los que ponen diligencia en conocerla desde 4 puntos de vista: el de la historia, el de teología, el de la analogía y el de la alegoría. No me tomes por necio porque me haya servido de estos términos griegos. Así me los han dado a mí y así te los transfiero, sin atreverme a sustituirlos. La alegoría nos previene para que no tomemos a la letra todo lo que allí se nos dice, sino en sentido figurado. Quiero leer también San Gregorio Magno, en su carta dedicada al obispo de Sevilla, Leandro. Además, se ha de tener en cuenta que pasamos por ciertos pasajes mediante el sentido histórico, de otros analizamos el sentido tipológico por medio de la alegoría, otros los abordamos únicamente con el auxilio de la alegoría moral, existiendo finalmente algunos pasajes que son tratados simultáneamente de ese triple modo. ¿Qué está confesando? Que existen pasajes que se interpretan de ese triple modo, con múltiples sentidos. De esta forma, ponemos primero el fundamento de la historia, luego por el sentido tipológico construimos a partir del edificio de nuestra alma el baluarte de nuestra fe, y por último, con el toque de la moralidad, vestimos la construcción dándole colorido. San Gregorio no tenía un sistema de interpretación histórico, gramático y literal, sino histórico, gramático, literal y espiritual alegórico. San Jerónimo, escribiendo al Papa Dámaso, en una parábola es llamado pastor, en otra padre de familias, en otra aparece arrendando una viña y en otra convida a las bodas, y con diversas alegorías pretende siempre la misma cosa, a saber, reprobar la soberbia de los judíos y aprobar en general la penitencia de todos los pecadores, los mismos gentiles que de Israel. Perdón, lo mismo gentiles que de Israel. Dice San Jerónimo, comentando sobre Amós, capítulo 4, verso 4. Debemos entender la Sagrada Escritura primeramente según la letra, haciendo todo lo que prescribe la moral, y en segundo lugar, según la alegoría o sentido espiritual, y en tercer lugar, en relación a la vida futura. San Jerónimo, sobre Isaías capítulo 6. No rechazamos el sentido alegórico con tal que sea edificante y esté fundado en la verdad, pero no puede contradecir ni trastornar a la historia. Debe seguir el sentido literal y jamás darle preferencia al capricho de un exégeta sobre la autoridad del escritor sagrado. La historia refiere a los hechos tales como se produjeron en su tiempo,
Viene enseguida la alegoría, que se eleva a través de la historia hasta regiones superiores. Debe cernirse sobre la historia, aunque sin separarse de ella. Bueno, creo que con esto es suficiente y hemos podido ver en abundancia citas acerca de los padres de la iglesia de distintas regiones del mundo, del norte, del sur, del este, del oeste, de distintos siglos, siglo I, II, III, IV, V y hasta el siglo VI hemos llegado incluso con algunos de los padres de la iglesia. Que todos ellos entendían que la Biblia tenía un sentido literal con sus diferentes estilos de escritura y un sentido alegórico con sus diferentes estilos también de alegoría, tal como lo enseña la Iglesia Católica. Y hay diferentes formas después de clasificar el sentido espiritual o de clasificar el sentido alegórico, y es las pequeñas diferencias que hemos encontrado entre algunos padres de la Iglesia, pero son como formas de clasificar a los distintos sentidos de interpretación. Creo que esto debería dejar pensando a más de un hermano separado acerca de si realmente la iglesia primitiva interpretaba la Biblia como interpretan los hermanos separados o la interpretan como interpreta la iglesia católica. Si realmente la iglesia primitiva era católica, que además se hacen llamar católicos así de nombre, o si eran llamados a sí mismos evangélicos o protestantes o pentecostales o bautistas o mormones o de cualquier otra denominación. No son sino sectas que han pervertido el sentido interpretativo de la Biblia y por tanto, al torcer las escrituras, se pierden a sí mismos, porque así lo condena 2 de Pedro 3:16. Pero no solamente eso, sino con su horrorosa interpretación de la Biblia, en muchos pasajes extremadamente delicados y cruciales para la salvación de las almas. Con esa horrorosa interpretación de la Biblia, están perdiendo sus propias almas y las almas de muchos más, porque no les dejan ver, al igual que a los judíos, les ponen un velo que les impide ver la necesidad de los sacramentos católicos para su salvación. Una y otra vez, autor tras autor, hemos oído decir que los sacramentos de la Iglesia Católica están ocultos y prefigurados allí, en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, para que se pueda entender que es necesaria la Iglesia Católica para tu salvación y que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y que los sacramentos de la Iglesia Católica no son un invento de la Iglesia Católica a lo largo de los concilios y a lo largo de los siglos, sino son la enseñanza apostólica. Que Dios te bendiga, hermanos. Por favor, no te olvides de colaborar, no te olvides de darle like, no te olvides de suscribirte al canal, no te olvides de compartir el canal. Les recuerdo que todavía no he podido restablecer mi cuenta de Facebook, por lo cual sigue bloqueada, pero te pido por favor que compartas estos videos en los grupos, porque yo de momento no lo puedo hacer. Espero que haya sido de bendición para tu vida este video y este esfuerzo que realizo, que es mucho, y que puedas compartirlo con muchas otras personas. Que Dios te bendiga. Viva Cristo Rey. Viva su Madre, la Virgen María. Amén.